Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Que Dios me los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a estar dando respuesta a una pregunta que cuando hablamos de la palabra del Señor siempre nos realizan esta pregunta: ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Qué debe de hacer una persona para ser salva? A menudo se nos realiza esta pregunta: ¿cómo ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Otra pregunta que también se nos realiza es: ¿de qué voy a ser salvo? Hoy estaremos hablando de todas estas preguntas, ya que son muy importantes para todos nosotros, que todos debemos examinar con mucho cuidado. Para obtener la salvación es necesario, primeramente, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como lo dice Marcos en el capítulo 16, versículo 15 y versículo 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos que Jesús es firme en su posición: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es firme en la otra posición cuando dice: el que no creyere será condenado. Debemos de nacer de nuevo, como dice Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, cuando Jesús habla con Nicodemo. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Si usted no es cristiano, no ha nacido de nuevo, Jesús está presto siempre para aceptar a los que vienen a él. Un nuevo nacimiento espiritual, ser hecho nuevo hasta llegar a la altura del varón perfecto como nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Si no estás en Cristo, si no conoces a Cristo, debes de tomar esa decisión. Te estamos hablando a ti, querido hermano, que no conoces a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, tu vida cambia, no radicalmente, cambia poco a poco. Vas conociendo a Cristo, vas conociendo sus palabras, vas conociendo cómo fue la vida de Cristo. Estamos en esta vida de pasada, estamos de pasadita. Vamos a ponerles un ejemplo. Dios le da a cada ser humano X tiempo. Le da 50, 60, 80 años, 90, 100, el que más, ¿no? Por ahí. En ese tiempo de toda nuestra vida, se nos van a acercar personas a presentarnos a Cristo, el amor de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros allí en la cruz. Es nuestra decisión aceptarle a Cristo. Nosotros predicamos el evangelio, nosotros predicamos lo que Cristo hizo por todo el mundo, por cada uno de nosotros. Pero es decisión de cada persona, querido hermano, querida hermana, aceptarle a Cristo, conocerle a Cristo, estudiar su palabra, conocer qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora bien, vamos a ver. Leemos que dice Jesús es el Señor. Esto es una confesión de fe personal.
una confesión de fe de que Cristo es el Señor. Y los cristianos no solo creemos de que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos, sino que también creemos que Él comparte con Dios la misma naturaleza, para comprender las dos naturalezas de Cristo, tal como fue formulado en el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Es necesario partir de esa base de Jesús plenamente como hombre y plenamente como Dios. Y nosotros los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo, creemos y confesamos esta verdad. Vemos lo que nos dice Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira lo que nos dice Jesús. Tan maravilloso. La primera parte dice, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Qué significa? La puerta del corazón y de nuestro conocimiento. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, nos es necesario responderle y abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestro conocimiento. Y entonces estaremos en comunión con Jesucristo. Seremos personas convertidas a Cristo, a una vida nueva, con el carácter de Cristo. Un cristiano tiene que tener el carácter de Cristo para ir creciendo poco a poco hasta la altura del varón perfecto. Entonces hemos visto que para ser salvos, primeramente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. También vemos que nos dice que tenemos que bautizarnos y el que sea bautizado será salvo y el que no se bautice será condenado. También vemos que hay que nacer de nuevo, como lo leemos en el libro de Juan capítulo 3 del 1 al 7, cuando Jesús habló con Nicodemo. Las personas deben de nacer de nuevo, un nacimiento espiritual, un nacimiento de agua. Entonces, podríamos decir, ¿para quién ese nacimiento nuevo? Para todo ser humano, para todo el mundo, para toda aquella persona que acepte a Cristo en su corazón, es el nacimiento nuevo. Para ser salvo tienes que nacer de nuevo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, un maestro en Israel, le dijo claramente, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está haciendo referencia a un nacimiento espiritual. Esto se recibe por medio de su Santo Espíritu. Y la afirmación de Jesús, cuando dice, de cierto te digo, que si no hay un nuevo nacimiento, no entrará en el reino de los cielos. O sea, Jesús es claro cuando nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Nos hemos encontrado con personas a lo largo de nuestra vida cristiana que siempre se refieren a nosotros como que somos perfectos. Ustedes se creen los perfectos, ustedes tienen la razón. Y nosotros lo que contestamos es, nosotros leemos la palabra del Señor y cumplimos lo que nos pide nuestro Señor Jesús. Jesús también nos realiza una invitación. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28-30. ¿Qué significa yugo? ¿Qué es el yugo? Muchas personas preguntan de qué es un yugo. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes se han visto en el campo, a lo mejor, dos toros que van juntos con un madero encima de sus cabezas. Un toro de ellos es más viejo que el otro es más joven. Entonces, ¿qué es lo que hace el toro viejo? El toro viejo lo que realiza es un trabajo de enseñanza para el toro joven, para el trabajo que van realizando. El toro viejo va despacito, va con tranquilidad, va con cuidado. El toro joven va desbocado, quiere hacer las cosas rápido, tiene mucha energía. Entonces Jesús nos dice, tomad mi yugo que es fácil. Cuando dice tomad mi yugo, toma mis enseñanzas, toma lo que yo te enseño.
Lee mis escrituras, que no es difícil. Simplemente tienes que aplicarlas a tu vida cristiana, que no es pesada mi carga. Por ese motivo los cristianos tomamos las enseñanzas de Cristo y seguimos los pasos de Él, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus enseñanzas, tomando las enseñanzas que Cristo nos ha dado, predicando la salvación. Eso significa tomar mi yugo. Hermanos, si tú hoy te encuentras agobiado, agobiada, estás cansado de tus problemas, de tus pecados, Cristo tiene las puertas abiertas. Busca al Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados, busca a Jesucristo. Estamos en unos tiempos muy difíciles, donde el pecado, la avaricia, la codicia, el amor al dinero, la vanidad, la sexualidad, la prostitución, la drogadicción, la pornografía, los asaltos, los robos, las estafas se han vuelto en nuestro diario vivir el pan de cada día. Arrepiéntete, querido hermano. Si Dios aún te tiene con vida, es porque Él tiene un propósito para ti. Que estés aquí no es casualidad, es por la voluntad de Dios. Él te escogió para cosas grandes. Acércate hoy mismo a Jesús. Él perdona todas nuestras ofensas, a los que le aman, a los que les buscan. Él siempre está lleno de misericordia para con nosotros. Miremos lo que nos dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Es un Dios lleno de misericordia y lo único que Él quiere es que seas salvo. Pero la decisión es tuya, de cada uno de nosotros, ser salvos o no ser salvos. Veamos lo que nos dice 1 de Juan 2:2. Y Él, está hablando de nuestro Señor Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestros pecados. Y también creemos que Jesús sufrió el castigo en nuestro lugar. Sin haber cometido pecado, Él tomó todos los pecados y murió en la cruz por nosotros, para que cada uno de nosotros seamos salvos. Miremos lo que nos dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios realiza una invitación a todo el mundo. A Dios no le interesa cuánto hayas pecado. Todavía hay esperanza. Veamos lo que nos dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esto nos comenta Isaías, pero ahora veamos lo que nos dice Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura también a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vemos, hermanos, el pecado nos ha separado de Dios. La consecuencia del pecado es la muerte. Vamos a ver qué nos dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. Hermanos, si andamos en Cristo Jesús, debemos confesar nuestros pecados, enseñando al mundo el carácter de Cristo como Él nos enseñó. Tenemos un ejemplo de salvación en la Biblia, en el libro de los Hechos 16, 27-31, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Leemos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó con gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró sobre los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pablo es directo en la respuesta cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se andaba por las ramas, Pablo. La contestación fue directa. Ahora vamos a ver. Estamos hablando de la salvación, de ser salvos. ¿Pero salvos de qué? Vamos a ver. De la condenación, la ira venidera de Dios, del juicio de Dios al pecado. Leemos que nos dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Leemos también 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos por estos versículos que no queda ninguna deuda de ira para quienes hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, otra pregunta que nos suelen realizar es la siguiente: ¿se pierde la salvación una vez siendo salvos? La salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras. Y si fuera por obras, sería por la obra que realizó nuestro Señor Jesús en la cruz. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2:21 y Romanos 10:13, que estos dos versículos son similares. Hechos 2:21 nos dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y repito el número 8, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medios de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entendemos que es un regalo, queridos hermanos, es un don. Esto no se adquiere por obras. Dios te lo da por gracia. Continuamos. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, hermanos, tenemos que tener en cuenta algo muy especial. Cuando una persona llega a Cristo y esta persona es salva, es porque ha nacido de nuevo. Si esta persona llega a Cristo y dentro de un año, un par de años, se retira y dentro de otro par de años vuelve a la iglesia y dentro de un par de años más se vuelve a ir y vuelve a regresar, esta persona ni es salva ni ha nacido de nuevo. Una persona que es salva ha nacido de nuevo y se mantiene con sus altos, con sus bajos, con sus caídas, en sus momentos malos, en sus momentos buenos. Esta persona se mantiene en la fe, se mantiene en Cristo. Esta persona ha nacido de nuevo. Entonces recordamos lo que nos dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el final, este será salvo. Se nace una vez, no se vuelve a nacer hoy una vez, después de 2 años me retiro y después de otros 2 años vuelvo a regresar y vuelvo a nacer otra vez. Jesús no es una broma de nadie, queridos hermanos. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz no lo podemos tomar por poca cosa y jugar con ellos, queridos hermanos. Por eso dice la palabra, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Con esto les quiero decir, queridos hermanos, que la salvación no se pierde.
La salvación es un don, es un regalo que Dios nos da. Lo recibimos por gracia. Por gracia lo recibimos, queridos hermanos. Bueno, queridos hermanos, esperando que esta enseñanza haya sido de gran conocimiento, sobre todo que te sirva a ti, que estás escuchando, aléjate del mundo, acepta a Jesús, cambia tu vida. Cristo está por llegar y se llevará a su iglesia. Si tú quieres pertenecer a la iglesia de Cristo, acepta a Jesucristo y sé salvo. Estés bien de salud, estés enfermo, tengas dinero o no lo tengas. A esta vida llegaste sin nada y te irás sin nada. Entre el llegar y el irte existe poco tiempo. Sé sabio, sé inteligente y llévate la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Te dejo a continuación 5 pasos que te pueden servir de guía. Primero, reconocer que eres un pecador. Segundo, arrepiéntete de todo pecado. Tercero, reconocer que Dios es el dueño de tu vida. Cuarto, acepta a Cristo en tu corazón como tu único Salvador. Quinto, deja de vivir como antes. Que el carácter de Cristo se refleje en tu diario vivir. Me despido, queridos hermanos. Estaremos subiendo más contenido de carácter bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Mi nombre es Santiago Padilla, soy miembro de la Iglesia Cristiana de Sana Doctrina, Iglesia Bíblica Cristiana Hombre Nuevo en Jesucristo. Les dejo con un último versículo del salmista David, Salmo 32, 5, que dice: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendiciones, mis queridos hermanos.